En este vídeo quiero hablarte de la teoría del iceberg, del iceberg en español, que es una teoría literaria postulada por Ernest Hemingway. Mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal de editorial Letra Minúscula, el canal líder para escritores independientes en español. Hemingway desarrolló una teoría literaria muy interesante que consistía en afirmar que para escribir una obra literaria realmente valiosa, realmente tú solo mostrabas una pequeña parte de todo lo que habías escrito sobre la obra, que realmente la obra que leía el lector, era una pequeña parte de una obra mucho más grande. O sea, tenemos el iceberg, que es una gran masa de hielo que está bajo el mar y solamente sobresale una pequeña punta. Esa pequeña punta que sobresale del iceberg sería la novela. En cambio, toda la gran masa de hielo que hay debajo del agua sería lo que no se ve, lo que no se publica, pero sería todo el trabajo previo que el escritor debería hacer antes de publicar el libro. Es decir, que de 8 partes solamente el lector conoce una, pero 7 partes están ocultas. Esto también se basa un poco en la teoría de Freud del consciente y lo inconsciente, que el consciente es solo una pequeña parte de toda nuestra vida inconsciente. Es decir, que hay mucho más en nuestra cabeza que lo que se ve o lo que se muestra. Lo mismo podemos decir de una obra literaria. Esto Hemingway lo comenzó a desarrollar con los cuentos. Es decir, él tenía una historia como mucho más grande y el cuento venía a ser una porción de una historia mucho más grande. Es decir, ¿qué es la teoría del iceberg? La teoría del iceberg se refiere a la necesidad de profundizar mucho más en el trabajo previo a la escritura de una obra literaria. De lo que se trata es de escribir mucho sobre lo que vamos a escribir, o de escribir mucho y de solo publicar una pequeña parte. Al hacerlo de esta forma, lo que logramos es una mayor profundidad en la historia y sobre todo en los personajes. ¿Cómo podemos desarrollar la teoría del iceberg en nuestra novela? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es escribir mucho sobre la historia y sobre los personajes. Por ejemplo, hacer largas o profundas fichas de los personajes. Si un personaje solamente sale en su vida adulta en una novela, nosotros, siguiendo la teoría del iceberg, tendríamos que escribir toda su vida, su infancia, su primer amor, sus estudios, su trabajo, sus ilusiones, su forma de pensar, etc. Es decir, tendríamos que saber muchísimo de ese personaje, hacer una larga elaboración de la vida de ese personaje, aunque solo saliera un trozo. Aunque toda esa parte del iceberg oculta, sería todo ese trabajo previo, no vaya a salir en tu obra literaria. ¿Por qué deberíamos hacer esto? Porque cuando hablemos de la vida adulta de ese personaje, podemos hacer referencia a cosas que han pasado anteriormente, porque tenemos clara toda la vida que ha tenido ese personaje hasta el momento en que sale nuestra novela. Y esa es la teoría del iceberg. Sale este trozo, pero todo este trozo de aquí, que sería la vida anterior de ese personaje, pues no va a salir en tu novela, pero tú lo has trabajado. Sería la parte sumergida del iceberg. Lo mismo con la historia. Si tú escribes una historia, en realidad esa historia pasa en este momento, pero esa historia puede tener toda una elaboración previa, antes, y una elaboración posterior. Pero tú solo muestras un pequeño trozo, pero tú trabajas esto antes y esto después. Esto puede parecer que es una labor inútil, pero en realidad lo que consigues con esta forma de escribir es mejorar la calidad de lo que lee el lector, porque profundizas mucho más en la historia, porque conoces mucho más a los personajes. También puede ser muy interesante esta teoría del iceberg si tienes pensado construir tu propio mundo, tu world building, ¿no? Si tienes pensado construir tu propio universo y sobre todo si vas a construir una saga de libros. Tú puedes hacer todo un trabajo de profundidad, de crear todo ese universo. Eso sería
parte también de la teoría del iceberg, el world building, y luego hablar solo una pequeña parte de lo que sucede en ese mundo. Pero luego puedes ir construyendo otros libros que vayan rellenando todo lo que sucede en ese universo de ficción. Tú puedes pensar que la teoría del iceberg es mucho trabajo, porque muchos autores apenas hacen un trabajo previo a la escritura del libro. Pero te diré que toda gran obra literaria generalmente ha tenido un trabajo previo muy grande. Lo mismo que cualquier obra pictórica. Tú ves un cuadro importante y te das cuenta de que antes de pintarlo el autor ha hecho muchos bocetos, ha hecho muchos estudios, ha hecho muchos estudios de las diferentes figuras que salen en el cuadro, etc. Lo mismo con la novela. Todo este trabajo previo de preparación, cuanto más profundo sea, más calidad tendrá el libro. Sé que puede dar pereza, o sé que puede parecer inútil, pero no lo es. Porque muchos grandes escritores de la historia de la literatura han utilizado esta teoría del iceberg o esta, digamos, forma de escribir. Al final simplemente consiste en profundizar mucho en la trama y en los personajes. Y se trata de, bueno, de escribir mucho sobre el libro para que luego tenga mucha más calidad. Gracias por escucharme. Ya sabes que si quieres publicar un libro en Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte. Escríbenos a contacto@letraminuscula.com. Visita nuestra página web letraminuscula.com. Suscríbete aquí abajo, suscríbete al canal. También suscríbete a nuestra lista de correo. Te regalaremos un mini curso de marketing digital para escritores. El enlace está en la descripción de este vídeo. Hasta un próximo episodio y vive tu sueño de ser escritor.